Las brujas que me quisieron llevar de niño. Escribo esto para desahogarme, más que por el hecho de tratar de asustar a alguien. Yo vengo de una familia que ha pasado por muchos temas sobrenaturales, ya que me comentan que mi abuelo materno hizo un pacto con una entidad, lo cual terminó provocando que nuestra familia acabara ligada a muchas de estas cosas. En mi caso en particular, no me ha sucedido muchas de estas cosas de forma directa. Por algún motivo, todo este tipo de cosas me eluden e incluso cuando estoy cerca de familiares que sí les han pasado estas cosas, me regañan cuando pregunto el por qué a mí no me pasa nada de eso, ya que me dicen que no es nada divertido y ni es algo de lo que deba estar buscando. Total, lo único que me ha pasado a mí de forma directa fue en 3 ocasiones, justo cuando apenas era muy niño. Hoy en día tengo 36 años. Lo primero que me han dicho mis tías, mi mamá y en su momento mis 2 abuelas, que en paz descansen, es que a mí me intentaron tomar 2 brujas cuando era un recién nacido. De estos intentos hay 2 en específico que siempre me han causado temor por el qué tal si hubiera pasado. La primera fue cuando tenía como 6 meses. En ese entonces mis papás vivían en la casa de mi abuela paterna, en un cuarto que les habían hecho en la parte trasera de la casa. La casa de mis abuelos era pequeña en aquel entonces, pero el terreno era bastante grande. Lo que pasó en ese momento fue que mi mamá se despertó asustada porque dice que no me sintió en la cama, ya que me solían acostar en medio de los dos y empezó a gritar: el niño, se han llevado al niño. En eso, toda la familia salió corriendo al frente de la casa y ahí estaba yo a unos 2 metros del portón de la entrada, sin llorar, sin ningún daño, totalmente dormido, pero me comentan que me había orinado y por eso me dejaron. La segunda ocasión fue cuando tenía como 1 año. En ese entonces mi mamá y una tía paterna habían ido a visitar a mi abuelita materna y en lo que mi mamá entraba a dejar todas las cosas, pañalera, carriola y todas las cosas de bebé, mi tía se quedó afuera y en eso ella vio a 2 mujeres. A una la describió como muy alta y delgada, de casi 2 metros, y a la otra como más pequeña, de tal vez unos 50 metros, y muy gorda. Y las 2 vestían totalmente de negro. Estaban bastante alejadas de ella, me dice que al menos 50 metros, pero que escuchó como decían: danos al niño, o si no, también sufrirás. Mi tía dijo que tenía mucho miedo y que sentía cómo la jalaban hacia ellas, pero se puso a orar a Dios. Como dato, la mayoría en mi familia somos cristianos y ella dijo que pasados unos momentos de estar orando, que para ella se sintieron como si fueran horas, sintió que alguien o algo la jalaba hacia atrás y la metió con fuerza de regreso a la casa de mi abuelita. En ese momento en el que todos los miembros de mi familia la vieron, notaron que en los brazos ella tenía rasguños, de igual manera en las piernas. Ella les contó lo que había sucedido. Querían al niño, no se los quise dar y me rasguñaron, les dijo. Le tomó un tiempo tranquilizarse de estos sucesos. La tercera me pasó cuando tenía 4 años, cuando ya era un poco más consciente de las cosas a mi alrededor. Seguíamos viviendo en la casa de mi abuela paterna, y en esa ocasión mi mamá se encontraba embarazada de mi hermano. Yo seguía durmiendo en medio de mis papás. Supongo que eso los hacía sentirse más seguros, dados los antecedentes de las historias anteriores. Y en esa ocasión eran aproximadamente las 6 de la mañana. Siempre me levantaba muy temprano cuando era un niño y recuerdo que me quedaba en medio de ellos, ya que me decían que yo no me moviera de la cama hasta que ellos se despertaran. Total, me levanté. Mi mamá ya casi cumplía los 9 meses de embarazo, o al menos eso es lo que yo creo, porque se lograba notar su panza de embarazo, y vi una luz que pasaba afuera del cuarto, a pesar de que teníamos las cortinas muy gruesas. Se notaba una luz, era muy potente, ya que estaba viendo incluso por donde había pared y no había ventana, pero por algún motivo no me encandiló, podía ver sin que me dañara los ojos, y vi cómo esa luz se posó justo enfrente de donde estaba mi mamá. Cruzó la pared y se puso arriba de mi mamá. Nunca vi ningún rasgo específico en dicha luz, pero sentía que era como un rostro. Vi cómo me estaba mirando a mí, luego a mi hermano, luego a mí, así por varias veces. Después dio una vuelta alrededor de la cama y se fue. Nunca me dio miedo, pero sentí que fue un suceso demasiado extraño. Nunca supe si este último suceso estuvo relacionado con las historias de brujas que mencioné, pero es algo que recuerdo vívidamente de cuando era un niño pequeño. Historia anónima. El fin de semana pasado fui a visitar a mis papás a su casa. Ellos viven en Tecámac.
Yo trabajo en el sur de la Ciudad de México y por la escuela y el trabajo los llego a ver muy pocas veces al año, pero decidí hacerme un espacio ese fin de semana para poder festejar que recientemente había sido el cumpleaños de mi mamá. Ya en casa de mis padres terminamos de comer y mientras platicábamos sobre cosas familiares la conversación recayó en mí preguntándole a mi madre si ella creía en cosas paranormales. Le dije que a mí me era un poco difícil creer en ese tipo de cosas, a lo que mi padre apagó súbitamente el televisor y volteó a verme de manera seria y me dijo que debo de estar más abierto a creer en lo que no podemos ver. Entonces procedió a contarme la historia de su mamá. La madre de mi papá se llamaba Elvia. Ella vivía en Guadalajara con sus 4 hermanos y sus papás cuando tenía alrededor de 5 años. En ese tiempo sus papás se terminaban de separar, algo mal visto para la década de los 1940. Algunos de los motivos fueron que el padre de Elvia, llamado Ignacio, maltrataba a su mamá y era muy mujeriego. Además, el principal motivo de la separación de los padres de mi abuela Elvia fue que su papá Ignacio se juntó con la hija de su prima, llamada Ingrid, ya que en esas épocas se utilizaba mucho que los hijos fueran comprometidos a la fuerza, y la prima de Ignacio acordó con él entregarle a su hija para tener una boca menos que alimentar. Y como era más joven que la madre de Elvia, se fue a vivir con Ingrid y tuvieron hijos. Ya separados los padres de mi abuela Elvia, ella vivía con su mamá y sus 4 hermanos. Ellos se quedaron a vivir en Guadalajara y su papá se fue a vivir a la Ciudad de México con Ingrid. Y a pesar de que tuvo hijos con Ingrid, él quería tener a sus hijos con él. Entonces le pidió a un hombre que en Guadalajara tomara a mi abuela Elvia y a 2 de sus hermanos y se los llevara con él a la Ciudad de México, y así lo hizo el señor. Ya en la Ciudad de México, mi abuelita Elvia, viviendo con sus 2 hermanos, su papá Ignacio, su madrastra Ingrid y los hijos de Ingrid, era maltratada por Ingrid, quien la hacía realizar todos los trabajos del hogar a pesar de ser solo una niña, y si no los realizaba recibía maltrato físico por parte de ella y de los hijos de Ingrid. Durante ese tiempo mi abuelita tuvo una desgracia en la que su hermano menor, Ernesto, fue atropellado mientras jugaba a la pelota. Él fue atropellado por un camión, falleció en el momento. Eso dejó una marca muy profunda en mi abuelita Elvia. La relación con Ingrid nunca terminó de ser buena y parecía que Ingrid se burlaba de la desgracia que había vivido por la pérdida de su hermano. Debido a todo esto, cuando cumplió 15 años, ya se había ido a vivir mi abuelita con mi abuelito Víctor. Fruto de su matrimonio tuvieron a mi papá y 3 hijos más. La relación con Ingrid las siguientes décadas fue nula y mi abuelita Elvia no mantenía una relación con sus hermanastros tampoco. Cuando mi papá y mis tíos ya eran adultos, me contó que recibieron una perrita como regalo de uno de los hermanastros de mi abuelita Elvia, que ella aceptó tratando de limar asperezas del pasado y tratando de ser cordial con sus hermanastros, ya que al fin y al cabo compartieron parte de su niñez juntos. Cuando llegó la perrita, mi papá comenta que era muy agresiva, siempre les ladraba y transmitía una vibra rara. Pero a pesar de todo, la procuraron y cuidaron durante años. Durante ese periodo de tiempo, la salud de la abuelita Elvia empezó a deteriorarse. La llevaron con muchos médicos para saber qué es lo que tenía, pero le decían que era hipocondríaca. Es decir, los médicos le decían que no tenía nada. Como no sabían qué más hacer, alguna amiga de mi abuelita le recomendó ir a una iglesia que se encontraba cerca de donde vivía, a unas cuantas cuadras. Ella y mis tías fueron a esa iglesia y al entrar se dieron cuenta de que no era una iglesia común y corriente, ya que no había un altar o imágenes de Jesús como en una iglesia tradicional católica, sino que había muchas personas haciendo fila para ser atendidas por unas personas que oraban con los ojos cerrados y vestían de blanco, a las que les decían hermanos. Cuando pasó mi abuelita Elvia, cuenta mi papá que hicieron un círculo de flores en el piso alrededor de ella y le prendieron fuego. El fuego era apenas de unos 5 centímetros de alto, pero dice que mientras realizaban sus oraciones, los hermanos, había momentos en que las flamas del círculo se elevaban aproximadamente 1 metro. Aquí, lo interesante es que ellos nunca le preguntaron cuál era el motivo de su visita, simplemente empezaron a realizar su ritual. Los hermanos le dijeron a mi abuelita Elvia que una mujer le había hecho mal por medio de un animal. Le dijeron que lo había trabajado para que ella recibiera muchas energías oscuras por medio de este animal. En ese momento, mi abuelita, escuchando la descripción que le dieron, no hizo más que relacionar todo con la perrita que le había regalado la familia de su madrastra Ingrid. Ella siguió acudiendo con estas personas para que realizaran rezos por los siguientes meses, y durante ese periodo de tiempo, la perrita que tenía cambió mucho su comportamiento, ya no era agresiva y se volvió más mansa.
Pero cuenta mi papá que en uno de esos días, durante los meses en los que estuvo acudiendo mi abuelita Elvia a los rezos con los hermanos, hubo un día en el que al acudir al baño de su cuerpo expulsó una bola de pelos muy grande. Ella se espantó mucho. Dice que después de eso, durante algunos años, la familia de Ingrid llamaba ocasionalmente para saber cómo se encontraba mi abuelita Elvia, pero evitaban que ella hablara con ellos. Años antes de esto, e incluso después de que le regalaran a la perrita, ellos nunca se habían comunicado con mi abuelita Elvia, sino hasta que terminó de acudir a los hermanos empezaron a tratar de comunicarse con ella. Lamentablemente, Elvia falleció hace 12 años aproximadamente, debido a un fallo renal, producto de haber tomado muchos medicamentos durante todos estos años.